Por lo general, la empresa me daba una bonificación considerable, pero mi suegra me exigió que le diera 2/3 a mi cuñada, o si no, el divorcio. Aún no había tenido tiempo de decir nada cuando mi marido sentenció que si ya no podíamos vivir juntos, nos divorciáramos y punto. Me llamo Elena, tengo 33 años y soy gerente de proyectos en una empresa tecnológica en Madrid. Para los de fuera, mi vida parecía completa. Tenía un marido llamado Marcos, un piso en propiedad, un buen trabajo y un estatus respetable. Solo yo sabía que durante 7 años como nuera, todo lo que parecía estable lo había sostenido yo sola. Lo había mantenido a base de callar, de tragarme las lágrimas y de repetirme a mí misma que así era la familia. Aquella noche era un fin de semana y el viento empezaba a soplar. Acababa de recibir la notificación de que la bonificación del proyecto había sido ingresada en mi cuenta. Las cifras parpadeando en la pantalla me dejaron inmóvil durante varios segundos. 3 años de acostarme tarde y levantarme temprano, de salir de casa al amanecer y volver de noche, de reuniones que se solapaban con las comidas, de días en los que, incluso con fiebre, seguía abrazada al ordenador. Finalmente, había dado su fruto. Una bonificación de casi 150.000 euros. No sentí una alegría desbordante, sino un agotamiento profundo, como si acabara de cruzar a nado un río muy largo. Pensé en la hipoteca de la casa, cuyos intereses aún pesaban, en el plan de amortizar una parte para aligerar la carga, en mi madre en el pueblo, que últimamente se quejaba de dolor de espalda. Quería comprarle un buen colchón. Pensé en 1000 cosas, y en ninguna de ellas entraba la idea de regalar ese dinero. Puse la mesa. La cena era como cualquier otro día: una sopa, un pescado al horno y una ensalada. Mi suegra, Pilar, se sentó a la cabecera de la mesa, sirviéndose agua y comida con total naturalidad. Mi cuñada, Isabel, estaba a su lado, con los labios pintados de rojo, deslizando el dedo por la pantalla del móvil y levantando la vista de vez en cuando con una sonrisita, como si ya supiera lo que iba a pasar. Apenas me senté, mi suegra dejó los cubiertos sobre la mesa, con una voz tan ligera como si hablara del tiempo. Elena, voy a ser directa. Del dinero de la bonificación que acabas de recibir, dale a Isabel 100.000 euros. Si no lo haces, os divorciáis. Creí haber oído mal. La palabra divorcio cayó sobre la cena como un plato roto. Sostenía la cuchara de la sopa con la mano rígida. El vapor caliente me nublaba la vista. Miré a mi marido. Marcos comía con la cabeza gacha, con una calma extraña, una calma que helaba. Esperé a que levantara la vista, a que le preguntara a su madre qué estaba diciendo, a que lo negara todo, o al menos, a que me defendiera con una sola frase, pero no lo hizo. Respiré hondo, intentando que mi voz no temblara. ¿Qué quiere decir con eso, suegra? Con ese dinero tenía pensado amortizar parte de la hipoteca. Ella esbozó una media sonrisa, con el mismo tono monótono. La hipoteca puede esperar. La casa está a nombre de Marcos, así que tarde o temprano será vuestra. Pero Isabel lo necesita ahora. Eres su cuñada. No es tanto pedir que le eches una mano. Fue entonces cuando Isabel levantó la vista, con los ojos brillantes pero la boca llena de dulzura. Cuñada, no quería molestarte, pero estoy a punto de cerrar la compra de un piso cerca de un buen colegio. Si pierdo esta oportunidad, será una pena para el futuro. Lo hago pensando en mi porvenir. Escuché aquello con un nudo en la garganta. El futuro de Isabel era una razón de peso, pero el futuro de nuestro matrimonio, mi propio futuro, se convertía en algo que podía esperar. Hablé más despacio, tratando de mantener la compostura. Si Isabel quiere comprar un piso, que pida un préstamo al banco o busque la forma de conseguirlo. Este dinero es el fruto de mi esfuerzo. No puedo... No me dejó terminar, Isabel replicó, con una voz afilada como una cuchilla fina. Qué fácil es para ti decir eso. Cuando te casaste y viniste a esta casa, no te pusimos ninguna pega. Mi hermano Marcos os dio el dinero para la boda, y mi madre no dijo ni una palabra. Me quedé helada. El dinero de la boda lo había ahorrado Marcos por su cuenta. Su familia no había aportado nada. Intenté decirlo, pero mi suegra me interrumpió, dejando caer los cubiertos sobre el plato con un ruido seco. En esta casa no se distingue entre lo tuyo y lo mío. Si somos una familia, el dinero de uno es el dinero de todos. Si dices que el dinero es tuyo, es que nos consideras a tu suegra y a tu cuñada como extrañas. Sentí que la sangre me subía a la cara. Durante 7 años, había contribuido religiosamente a los gastos de la casa. Había pagado parte de las reformas. Había cubierto los gastos del hospital cuando ella estuvo enferma. Me había encargado de innumerables tareas domésticas. Y ahora, solo porque no aceptaba regalar casi 100.000 euros, me convertía en alguien que los trataba como extraños. Me volví hacia mi marido,
con la voz ya temblorosa. Marcos, di algo. Tú sabes lo duro que he trabajado. Sabes todo lo que he sacrificado por este trabajo. Dejó el plato, cogió una servilleta y se limpió la boca, con la lentitud de alguien que va a decir algo que no le concierne. Luego me miró directamente. Elena. Mamá tiene razón. La compra del piso de Isabel es importante, y si podemos ayudar, debemos hacerlo. Transfiérele el dinero. Con lo que te queda, puedes ir pagando la hipoteca unos meses. Sentí un zumbido en los oídos. Si podemos ayudar, debemos hacerlo. Hablaba como si 100.000 euros fueran unos pocos cientos. Como si bastara con que yo recortara en mis gastos personales. Me levanté de golpe. La silla chirrió contra el suelo de baldosas. ¿Cómo puedes decir eso? Es el dinero que yo he ganado. He trabajado como una mula durante 3 años. No le he pedido un céntimo a nadie. Y ahora me dices que le dé la mayor parte a otra persona, y que yo ya me las apañaré unos meses con lo que sobre. Mi suegra también se levantó, alzando la voz, con la mirada afilada como agujas. ¿Otra persona? Es la hermana de tu marido. Lo que dices es una falta de respeto. Ya te lo he dicho. Si no le das el dinero, te vas de esta casa. Me eché a reír, pero las lágrimas corrían por mis mejillas. Me reía de mi propia estupidez. 7 años intentando ser la nuera perfecta para que al final me echaran de casa con una sola frase. Miré a Marcos una última vez, con la esperanza de que dijera «Basta, mamá, deja que lo hablemos Elena y yo», con la esperanza de que me pidiera que me sentara, de que salvara un mínimo de afecto, pero guardó silencio unos segundos y luego pronunció una frase más fría que el viento que soplaba afuera. «Si no podemos vivir juntos, nos divorciamos». Fue como recibir una bofetada en plena cara. Retrocedí un paso, agarrándome al borde de la mesa para no caer. Lo miré sin poder creerlo. «¿Qué acabas de decir?» No lo repitió. Se dio la vuelta como quien da por terminada una reunión. Antes de salir al salón, dijo en voz alta, con el mismo tono plano. «Piénsatelo. No hagas las cosas más difíciles». La puerta del salón se cerró. La cena seguía intacta sobre la mesa. Mi suegra se sentó y siguió comiendo como si nada. Isabel susurró algo que sonaba a compasión, pero que en realidad echaba más leña al fuego. «Déjalo ya, cuñada. Marcos se enfada rápido. En cuanto me transfieras el dinero, todo volverá a la normalidad». Yo me quedé allí de pie, sintiéndome una extraña en la misma casa a la que había dedicado mi esfuerzo, mi dinero y mi juventud. Entré en mi habitación y cerré la puerta, apoyando la espalda contra ella. Me deslicé hasta el suelo, abrazándome las rodillas. El teléfono vibró. Un mensaje de un compañero de trabajo. «Enhorabuena, Elena». «¿Qué máquina?» «La bonificación más alta del departamento». Miré aquellas palabras y sentí un nudo en la garganta. ¿De qué servía ser buena en mi trabajo si lo que había conseguido con mi propio esfuerzo me lo querían arrebatar con la palabra divorcio? Abrí la aplicación del banco. La cifra, casi 150.000 euros, brillaba como una cerilla a punto de prender. Y ahí fuera, en la cocina, estaban planeando cómo quedarse con 100.000 euros de mi dinero como si fuera algo que les pertenecía desde siempre. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y abrí mi lista de contactos. Mi dedo se detuvo en el nombre Sofía Abogada. Hacía mucho que no la llamaba. Siempre me había dicho a mí misma que los problemas de casa se resuelven en casa. Pero esta vez supe que si seguía callada, interpretarían mi silencio como un sí. Marqué su número. «Hola, Elena». La voz de Sofía sonó, tan lúcida y cálida como siempre. «¿Qué pasa para que llames a estas horas?» Tragué saliva, con la garganta seca. Si me divorcio, ¿qué necesito preparar?» Al otro lado de la línea hubo una pausa de un segundo. Luego Sofía dijo, «Déjate de bromas, mándame tu ubicación. Voy para allá ahora mismo». Colgué y miré a mi alrededor. Todo en la habitación seguía igual. Solo mi corazón se había agrietado. Supe que, desde el momento en que había llamado a Sofía, mi vida había tomado un nuevo rumbo. Ya no se trataba de quién tenía razón o no, sino de si me atrevería a salvarme a mí misma. Esa noche apenas dormí. La habitación estaba a oscuras. Solo la luz de la calle se filtraba por la rendija de la persiana, proyectando una mancha pálida y amarilla en el techo. Estaba de lado, de espaldas a la puerta, pero oía cada pequeño ruido de fuera. El arrastrar de las zapatillas de mi suegra, el sonido del agua en el fregadero, y luego, la puerta del salón abriéndose y cerrándose. Marcos no entró en la habitación. Supe que ese silencio pesaba más que cualquier discusión. Cerré los ojos, pero mi mente no se detenía. 7 años de matrimonio pasaban ante mí, escena por escena. El día que llegué a la casa, tan torpe, la primera cena que preparé, demasiado salada. Mi suegra no me regañó, solo dejó los cubiertos y dijo, «Para ser una chica de Madrid,
Cocinas regular. Tendrás que aprender. Sonreí para disimular. A punto de llorar, pero fingí que no pasaba nada. El día que pedí permiso para ir a un viaje de trabajo, me dijo que para una mujer, la familia era lo primero. Y yo volvía a sentir, volví a callar. Me había acostumbrado tanto a ceder que había llegado a pensar que era mi deber. Cerca de la 1 de la madrugada, mi teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Sofía, mi amiga de la universidad, abogada desde que se licenció. Apenas unas palabras. Ya estoy aquí. Me incorporé de un salto. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en el pecho. Abrí un poco la puerta y miré fuera. La luz del pasillo seguía encendida. Mi suegra estaba tumbada en el sofá, con una mano sobre la frente, seguramente en un sueño ligero. No vi a Marcos por ninguna parte. Abrí la puerta principal con cuidado. Sofía estaba allí, con el pelo recogido, una chaqueta fina, la cara sin maquillar pero con una mirada increíblemente despierta. Al verme, no se anduvo con rodeos. Solo me miró fijamente. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Solo eso. Y la garganta se me cerró. Sofía entró. Se quitó los zapatos con movimientos rápidos pero silenciosos. Echó un vistazo rápido a la casa y dijo en voz baja: «Salgamos a hablar». Bajamos a la cafetería que había debajo del edificio. A esas horas solo quedaban un par de mesas ocupadas. La luz amarilla era suave. El murmullo de la máquina de café apenas se oía. Pedí un vaso de agua. Me temblaban tanto las manos que casi lo derramo. Se lo conté todo, desde el principio hasta el final. Cada palabra de mi suegra, cada mirada de Isabel, cada frase de Marcos, incluso la forma en que él había dicho la palabra divorcio, tan ligeramente como quien cambia de canal en la televisión. Sofía no me interrumpió, solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, mientras removía la cucharilla en su café ya frío. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento, y luego preguntó muy despacio: ¿El dinero de la bonificación está a tu nombre? ¿Lo ingresaron en tu cuenta personal o en la cuenta conjunta? ¿En mi cuenta personal? ¿Tienes algún documento que demuestre que es una bonificación personal? Sí. La carta de la empresa, mi contrato laboral, los extractos bancarios. Sofía asintió, dejando la taza sobre la mesa. Legalmente, es tu patrimonio privativo. Nadie tiene derecho a obligarte a dárselo a otra persona. Sonreí con amargura. Pero ellos no hablan de leyes, hablan de lazos familiares. Sofía me miró, con una expresión más suave pero la voz igual de firme. Los lazos familiares no consisten en cambiar tu sudor por una falsa paz. Si cedes una vez, habrá una segunda. Si les das el dinero, perderás tu voz para siempre. Bajé la cabeza. Sabía que tenía razón, pero saberlo y hacerlo eran dos cosas distintas. Le pregunté, con la voz cada vez más débil: si no se lo doy y de verdad se divorcian, ¿qué pasará? Sofía suspiró, reclinándose en la silla. Lo afrontarás. Pero primero tienes que protegerte. Te lo digo claramente. A partir de ahora, no transfieras ni un céntimo. Guarda todos los documentos, graba las conversaciones y guarda los mensajes, si los hay. No discutas, no te dejes llevar por las emociones. Deja que ellos mismos muestren su verdadera cara. La miré. ¿Y Marcos? Sofía me observó un largo rato, y luego dijo lentamente: Marcos ha elegido ponerse del lado de su madre y su hermana, al menos por ahora. No te engañes a ti misma. Aquellas palabras dolieron más de lo que esperaba. Giré la cara hacia el ventanal. Fuera, la calle estaba vacía. Solo pasaba algún coche dejando una estela de luz. Me sentí pequeña, pero también noté que algo dentro de mi pecho empezaba a endurecerse. Casi a las 3 de la madrugada, volvimos a subir. Sofía no entró, se quedó en la puerta y me dijo: «Llámame si pasa algo, no tengas miedo». Asentí. La puerta se cerró. Me quedé un rato de pie antes de entrar. Mi suegra ya se había ido a su cuarto. La casa estaba en silencio. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Marcos todavía no había vuelto a la habitación. Preparé el desayuno como cada día, pero con un vacío en el alma. Estaba cortando verduras cuando mi suegra salió. Me miró con ojos inquisidores. «¿Dónde fuiste anoche?» «Salí a hablar con una amiga». «¿Qué amiga es esa que te busca tan tarde?» «Una amiga íntima». Ella resopló. «Si tienes algo que decir, dilo en casa. No vayas aireando los trapos sucios de la familia». Dejé el cuchillo y me volví hacia ella. Por primera vez no evité su mirada. «Solo hablé con mi amiga. No he hablado mal de nadie». Se quedó perpleja un segundo, y luego su rostro se endureció. «¿Así que ahora me contestas?» Bajé la cabeza, pero mi voz se mantuvo firme. «No le contesto, solo digo la verdad». Justo en ese momento, entró Marcos. La camisa arrugada, la cara cansada,
Nos miró a mí y a su madre. ¿Qué pasa? Mi suegra cambió de tono al instante, volviéndose mucho más suave. Tu mujer está muy rebelde últimamente. Todavía no ha recapacitado sobre lo de ayer. Marcos se volvió hacia mí. ¿Lo has pensado ya? Lo miré. Por primera vez lo observé con detenimiento. El hombre al que llamaba marido me resultaba a la vez familiar y extrañamente lejano. Sí, lo he pensado. ¿Y bien? No voy a transferir el dinero. La atmósfera se congeló. Mi suegra golpeó la mesa con la mano. ¿Pero qué dices? Respiré hondo. Ese dinero es mío, lo he ganado yo. No tengo ninguna obligación de dárselo a Isabel. Isabel salió de su habitación, seguramente lo había oído todo. Se cruzó de brazos y sonrió con desdén. Vaya cuñada, qué fuerte. Montando un escándalo por un poco de dinero. La miré directamente. 100.000 euros no es un poco de dinero. Para ti puede que sea calderilla. Pero para mí es sudor y lágrimas. Marcos frunció el ceño. Elena, no seas tan dura con tus palabras. Me volví hacia él. Ponte en mi lugar y dime si no es para hacerlo. Se quedó en silencio. Mi suegra señaló la puerta. Si esa es tu decisión, entonces recoge tus cosas y vete. En esta casa no queremos a una nuera egoísta. Sentí que el corazón se me encogía, pero no lloré. Solo asentí. De acuerdo. Los tres se quedaron de piedra. Probablemente no esperaban una respuesta tan rápida. Volví a la habitación y abrí el armario. Me temblaban las manos, pero mi mente estaba increíblemente clara. Cogí una maleta, metí ropa, documentos, el portátil. No cogí mucho, solo lo imprescindible. Cuando salí con la maleta, Marcos estaba en la puerta. ¿De verdad te vas? Lo miré. Tú mismo hablaste de divorcio. Yo solo hago lo que dijiste. Apretó los labios. Lo dije en un momento de enfado. Sonreí. Una sonrisa tan amarga que hasta a mí me sorprendió. Pero yo lo oí muy claramente. Saqué la maleta. Mi suegra estaba de pie, con los brazos cruzados y la cara impasible. Isabel estaba detrás, en silencio. Marcos me siguió con la mirada, pero no intentó detenerme. La puerta del ascensor se cerró. Mientras la cabina descendía, sentí que las piernas me flaqueaban, pero extrañamente, el corazón se sentía más ligero. Saqué el móvil y le escribí a Sofía. Ya he bajado. En el portal, Sofía ya me estaba esperando. Al verme, no preguntó nada. Solo me ayudó a llevar la maleta. Salimos a la calle. El viento de la mañana era frío. Me di la vuelta y miré el edificio una última vez. 7 años. Dejaba atrás no solo un matrimonio, sino también una versión sumisa de mí misma. Sabía que a partir de ahora nada sería fácil, pero al menos había dado el primer paso. El coche de Sofía avanzaba lentamente por las calles de una ciudad que todavía olía a la noche. Iba en el asiento del copiloto, con las manos sobre el regazo y la maleta en el maletero, observando en silencio cómo el tráfico empezaba a intensificarse. Madrid en hora punta seguía siendo tan ruidosa como siempre, solo que para mí todo parecía extraño, como si acabara de salir de una casa familiar para encontrarme en medio de la calle sin saber a dónde pertenecía. Sofía no puso música. Conducía concentrada, mirándome de reojo de vez en cuando antes de volver la vista al frente. Sabía que estaba esperando a que yo hablara, pero no me salían las palabras. En mi cabeza, aún resonaban las palabras de mi suegra. En esta casa no queremos a una nuera egoísta. 7 años de intentar ser decente, y al final todo se reducía a esas 2 palabras. Vamos a mi casa primero, dijo Sofía en voz baja. Es un apartamento pequeño, pero estarás tranquila. Asentí. En ese momento, tener un lugar donde dormir ya era una suerte. El apartamento de Sofía, en un 12º piso, no era grande, pero estaba impecable. Me ayudó a llevar la maleta a la habitación de invitados y me dio un vaso de agua tibia. Bebe, estás pálida. Sostuve el vaso, sintiendo cómo el calor se extendía por mis manos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había comido nada decente desde la noche anterior, pero no tenía hambre, solo un vacío inmenso. Quédate aquí todo el tiempo que necesites, continuó Sofía. Nadie te molestará. El resto de las cosas las iremos viendo con calma. Me senté en el borde de la cama y miré la habitación. Paredes blancas, cortinas grises, no había mucho más que una cama y un armario, una sencillez que transmitía seguridad. Gracias, le dije en un susurro. Sofía hizo un gesto con la mano. No digas eso. Ahora lo que necesitas es descansar. Me dejó sola. Cuando la puerta se cerró, me tumbé boca arriba en la cama, mirando el techo. El cuerpo estaba agotado, pero la mente no paraba. Pensé en mis padres en el pueblo. Si se enteraran, mi madre seguramente se echaría a llorar. Mi padre guardaría silencio, se fumaría un cigarrillo y diría con voz suave:
Hija, ya has aguantado demasiado. Solo de pensarlo, se me llenaron los ojos de lágrimas. El teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. ¿Dónde estás? Miré la pantalla un buen rato, y finalmente respondí con un escueto. En casa de una amiga. Poco después, llegó otro mensaje. Vuelve a casa. Mamá solo estaba enfadada en ese momento. Me eché a reír, pero las lágrimas brotaron de nuevo. Enfadada en ese momento. 100.000 euros, una amenaza de divorcio, echarme de casa. Todo se reducía a un enfado pasajero. No volví a responder. Apagué la pantalla y dejé el móvil boca abajo. Por primera vez en muchos años me permití no responder de inmediato. Por la tarde Sofía me llamó para comer. Era una comida sencilla. Sopa de huevo, verduras cocidas, carne guisada, pero pude comer. Comí lentamente, cada bocado, como alguien que acaba de superar una larga hambruna emocional. Mañana, dijo Sofía mientras se servía verduras. Pide unos días libres en el trabajo. Necesitas recuperarte. Tengo mucho trabajo. Respondí por costumbre. Sofía me miró. Con el divorcio a las puertas, ¿hasta cuándo piensas seguir forzándote? Guardé silencio. Sabía que tenía razón. Pero deshacerse del hábito de ser fuerte no era fácil. Esa noche recibí una llamada de mi madre. Al ver su nombre en la pantalla, el corazón se me encogió. Respiré hondo y contesté. Hola, hija. La voz de mi madre era tan dulce y pausada como siempre. Hola, mamá. ¿Por qué te he llamado varias veces y no contestabas? ¿Estás muy ocupada? Tragué saliva. No quería preocuparla, pero tampoco quería mentir. Estaba un poco cansada. ¿Ha pasado algo? Preguntó ella de inmediato. Mi madre siempre era así. Me conocía solo por el tono de voz. Guardé silencio unos segundos y luego dije en voz muy baja. Marcos y yo estamos pasando por un mal momento. Al otro lado de la línea mi madre suspiró. No me regañó, no me atosigó a preguntas, solo suspiró. ¿Estás en casa? No, estoy en casa de una amiga. Mi madre volvió a guardar silencio un momento y luego dijo, con la voz más grave. Hija, si no puedes más, vente a casa con tu padre y conmigo. Somos humildes, pero no dejaremos que nadie te humille. Las lágrimas cayeron. Me mordí el labio para no sollozar. De acuerdo. El dinero ya se verá, continuó mi madre. Lo importante es que te mantengas en pie. Cuando la llamada terminó, me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. Sentí que acababa de perder un pilar, pero al mismo tiempo había encontrado otro, más sólido y silencioso. 2 días después, Marcos vino a buscarme. Me llamó desde el portal. Sofía me miró, preguntándome con los ojos. Asentí. De un modo u otro, tenía que enfrentarlo. Nos sentamos en la cafetería de enfrente del edificio. Marcos parecía más delgado de lo que recordaba, con ojeras y la camisa sin planchar. ¿Estás bien? Preguntó sin mirarme, mientras removía el café. Mi madre no ha comido nada en estos días. Sonreí con amargura. Yo tampoco he comido mucho. Levantó la vista. Elena. Lo siento por lo del otro día. Pero tienes que entenderme. Mi madre solo tiene a Isabel. Lo miré directamente, con voz muy tranquila. ¿Y yo? Se quedó en silencio. Continué, pronunciando cada palabra con claridad. Soy tu mujer, pero cuando necesité que me defendieras, no lo hiciste. Elegiste el silencio. Y el silencio, en ese momento, fue una elección. Marcos apretó los puños. No quería armar un escándalo, pero sí estabas dispuesto a hablar de divorcio. Bajó la cabeza. Después de un rato dijo, pensé que cederías, como siempre. La frase fue tan ligera que casi no se oyó, pero para mí fue como una puñalada. Asentí con una sonrisa triste. Es verdad, he cedido tantas veces que ya te habías acostumbrado. El ambiente entre nosotros era tenso. Finalmente, Marcos dijo, no quiero divorciarme. Lo miré, esta vez durante mucho tiempo, y luego dije, con un tono ni alto ni bajo. Yo tampoco quería, pero ahora necesito un marido que esté de mi lado. Si no puedes serlo, ¿para qué me quieres a tu lado? Marcos no respondió. Se levantó y dijo en voz baja, lo pensaré. Se fue. Me quedé sentada, mirando el vaso de agua ya sin tocar. Supe que a partir de ese momento yo ya no era la que esperaba una respuesta. Me había convertido en la que elegía. Esa noche, Sofía me preguntó. ¿Y bien? Respondí. Voy a preparar los papeles del divorcio. Sofía asintió. De acuerdo. El resto lo haremos juntas. Miré hacia el balcón. Las luces de la ciudad se encendían, ventana a ventana. No sabía cuán largo sería el camino que tenía por delante, pero al menos ya no estaba quieta en la oscuridad.
Pedí 3 días de permiso en el trabajo. Por primera vez en años escribí en el motivo una sola línea: asuntos familiares. No me tembló la mano, ni sentí el vacío que había imaginado. Todo sucedió de forma lenta pero clara. Quizás, cuando una persona llega al límite de su aguante, las decisiones que toma después se vuelven extrañamente serenas. Aquella mañana, Sofía me llevó a una notaría cerca de su casa. Llevaba una carpeta con todos mis documentos: DNI, fotocopia del libro de familia, certificado de matrimonio original, contrato de trabajo, la carta de la bonificación, extractos bancarios. Cada papel, metido en una funda de plástico, se sentía ordenado y frío. Al mirarlos me di cuenta de que un matrimonio también podía medirse en papeles. Este es el primer paso, dijo Sofía mientras esperábamos. Aún no presentaremos la demanda, pero tienes que tenerlo todo listo. Asentí. Ya no sentía el miedo de la primera noche que salí de casa con la maleta. En su lugar, había una calma más profunda, como la de quien acepta una larga lluvia. Deja de esquivarla, abre el paraguas y sigue caminando. Por la tarde, Marcos volvió a llamar. Dudé unos segundos, pero contesté. Estoy en casa, dijo. ¿Puedes venir a hablar con mamá un momento? Cerré los ojos. La escena de la cena de aquella noche volvió a mi mente, tan nítida que podía oír el sonido de los cubiertos contra la mesa. ¿Hablar de qué? Mamá también está preocupada por Isabel. Sonreí muy levemente. ¿Y tú? Se quedó en silencio. Ese silencio de unos segundos fue suficiente para confirmarlo todo. No voy a volver, le dije. Si hay algo que decir, lo hablamos fuera. Marcos suspiró. Elena, no tenses más la situación. No soy yo la que la está tensando, respondí con voz firme. Simplemente, ya no quiero ser la única que intente calmar las aguas. Colgué. Sofía me miró sin preguntar. Lo entendía. Esa noche, llamó mi suegra. Su número en la pantalla hizo que mi mano se detuviera. Pensé unos segundos y contesté. Hola. Vaya. Qué valiente eres. Su voz resonó sin preámbulos. Atreverte a irte de casa. Atreverte a desobedecer a tu suegra. No me he ido, dije lentamente. Solo me he ido a vivir fuera temporalmente. ¿Temporalmente? Se rió con sorna. ¿Crees que esto es un juego? Respiré hondo. ¿Me llama por algo en concreto? Vuelve a casa para que hablemos las cosas claras. Si es solo para que le dé el dinero, ya le he dicho que no lo haré. Su voz se elevó. Eres una desagradecida. El dinero es algo material, la familia es lo importante. Guardé silencio unos segundos, y luego dije algo que nunca me había atrevido a decir antes. Si la familia es un lugar donde me obligan a sacrificarlo todo sin recibir respeto, lo siento, pero no puedo soportarlo. Al otro lado de la línea se quedó sin palabras. Oí su respiración agitada. ¿Cómo te atreves a decir eso? Gruñó. Me equivoqué contigo desde el principio. No discutí. Solo dije. Descanse, suegra. Voy a colgar. Dejé el teléfono. El corazón me latía con fuerza, pero no me dolía como había imaginado. Quizás porque sabía que, tarde o temprano, tenía que decir esas palabras. Esa noche, soñé con mi padre. Estaba en el porche de casa arreglando una vieja silla de mimbre. Lo llamé, papá. Él levantó la vista y me sonrió con dulzura. Me desperté con la almohada mojada. A la mañana siguiente, me fui al pueblo. El autobús tardó más de 2 horas. Me senté junto a la ventanilla, viendo cómo los campos se quedaban atrás. Hacía mucho tiempo que no sentía que volvía a casa de verdad. Mi madre me esperaba en la puerta. Al verme bajar, no me preguntó nada, solo me abrazó. El abrazo de mi madre hizo que rompiera a llorar como nunca antes. Ya estás en casa, descansa, hija, dijo mi madre. Aquí nadie te va a presionar. Mi padre, que estaba sentado dentro, se levantó al verme. No dijo mucho, solo me puso una mano en el hombro y me dio unas palmaditas. Con ese simple gesto, sentí que ya no estaba perdida. La cena de esa tarde fue muy sencilla. Sopa de verduras, longaniza frita y ensalada. Comí con ganas. Mi madre me sirvió más pescado, diciendo que estaba muy delgada. Sonreí. Por primera vez en días, mi sonrisa no fue forzada. Por la noche, se lo conté todo a mis padres, sin ocultar nada. Mi madre escuchaba, con lágrimas silenciosas. Mi padre guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo: No has hecho nada malo, hija, pero prepárate. Un divorcio no es fácil. Lo sé, respondí, pero no voy a volver atrás. Mi madre me cogió la mano. Solo me preocupa que sufras. Ya he sufrido, dije en voz baja. Ahora solo elijo la forma de sufrir menos. Los 2 días en el pueblo pasaron rápido. Dormí profundamente, comí bien. Por la mañana,
Salía al huerto a regar con mi madre. Esas pequeñas cosas me dieron más paz que cualquier consejo. Al tercer día, Marcos vino a buscarme al pueblo. Estaba en la puerta, con una camisa blanca y una bolsa de fruta en la mano. Al verlo, no me sorprendí. De alguna manera, lo esperaba. Mi madre salió a abrir. Lo miró. Su expresión ya no era tan amable como antes, pero mantuvo la cortesía. Pasa. Marcos inclinó la cabeza. Buenas tardes. Mi padre también salió. No dijo nada, solo asintió. Nos sentamos frente a frente. Marcos dejó la bolsa de fruta sobre la mesa y dijo, les pido disculpas. Lo de Elena y yo ha sido por mi falta de tacto. Mi padre lo miró directamente. ¿Falta de tacto o falta de valor? Marcos bajó la cabeza, sin responder. Mi madre intervino, con la voz temblorosa pero clara. ¿Has permitido que mi hija vuelva a casa en estas circunstancias? ¿Qué piensas de eso? Marcos guardó silencio un largo rato y luego dijo, he venido a pedirle a Elena que vuelva. Mi madre también se ablandará. Lo miré. ¿Qué me prometes? Levantó la vista, con una mirada algo desesperada. Hablaré con mi madre para que lo del dinero se quede aparcado. Negué con la cabeza. Ya no necesito que se aparque. Necesito que haya límites claros. ¿Qué quieres que haga? Preguntó. Quiero que te plantes y le digas a tu madre, con todas las letras, que ese dinero es mío y que nadie tiene derecho a tocarlo, y que a partir de ahora, cualquier decisión que me afecte debe contar con mi opinión. Marcos dudó. Esa duda, una vez más, me dio la respuesta. Mi padre se levantó, con voz grave pero firme. Vete. Cuando seas capaz de hacer lo que mi hija te pide, entonces vuelve. Marcos me miró, con una mezcla de súplica y confusión. No aparté la vista, ni asentí. Solo lo miré como a alguien que una vez fue muy familiar, pero con quien ya no compartía camino. Se levantó, se despidió de mis padres y se fue. La puerta se cerró y solté un largo suspiro. Sabía que esa puerta también acababa de cerrar una etapa de mi vida. Por la noche, le escribí a Sofía. Estoy decidida. Sofía respondió casi al instante. De acuerdo, mañana redacto la demanda. Me senté en el porche, mirando la luna creciente. Por primera vez, sentí que ya no estaba en una encrucijada confusa. El camino por delante seguía siendo largo y difícil, pero sabía que estaba avanzando. A la mañana siguiente, me desperté antes de lo habitual. En el pueblo, las mañanas huelen diferente. A tierra húmeda, a paja seca, a humo de leña mezclado con el viento. Me senté en la cama, oyendo a mi madre trajinar en la cocina, la tos seca de mi padre en el porche. Esos sonidos, tan cotidianos que antes daba por sentados, ahora tenían un peso, eran mi ancla. Fui a la cocina a ayudar a mi madre a encender el fuego. Ella me miró y sonrió levemente. Hoy pareces más despejada. Sí, no preguntó más. Mi madre nunca me presionaba para hablar si no estaba preparada. Quizás por eso, durante todos mis años de casada, cada vez que me sentía agotada, recordaba su figura encorvada junto al fuego, recordaba ese cálido silencio. Después de desayunar, mi padre me llamó y me dio un fajo de papeles viejos y amarillentos. Las escrituras de la casa. Guárdalas para que las veas. Me quedé helada. ¿Para qué me las das, papá? No te las doy, dijo lentamente. Te las enseño para que estés tranquila. En esta casa siempre habrá un sitio para ti. No tienes que volver con las manos vacías. Agarré los papeles, sintiendo un nudo en la garganta. Entendí lo que quería decir. No me estaba dando una propiedad, me estaba dando un refugio. Al mediodía, llamó Sofía, con su habitual tono rápido y eficiente. La demanda de divorcio unilateral está lista. Esta tarde te envío una copia escaneada para que la revises. Guardé silencio unos segundos. Vale. Solo esa palabra. Pero supe que, a partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. Por la tarde, sentada en mi cuarto, abrí el correo de Sofía. Las palabras aparecían en la pantalla. Demandante. Elena García. Demandado. Marcos López. Motivo del divorcio. Grave deterioro de la convivencia. Imposibilidad de reconciliación. Leí lentamente, muy lentamente. Algunas frases me sonaban ajenas. Otras me dolían en el pecho, como si alguien hubiera comprimido mis 7 años de vida en unas pocas páginas. Firmé digitalmente. Mi dedo se detuvo un segundo antes de pulsar el botón de confirmar. Luego lo pulsé. Hecho. Por la noche, llamó Marcos. Dejé que el teléfono sonara hasta que se cortó, y luego volvió a sonar. Lo cogí. ¿Has firmado? Su voz sonaba ronca. Sí. ¿Estás tan decidida? No respondí de inmediato. Oía el sonido de la televisión de fondo. Seguramente mi suegra la estaba viendo.
Me lo imaginé de pie en el salón, con la espalda apoyada en la pared, el teléfono pegado a la oreja, en medio de la casa que una vez fue la mía. Ya te lo dije, respondí. No vuelvo en las mismas condiciones. Estoy intentando convencer a mamá, dijo rápidamente. Isabel también ha dicho que ya no quiere el dinero. Sonreí con amargura. ¿No lo quiere ahora o esperará a otro momento? Elena. Marcos. Lo interrumpí. Con voz tranquila. Ya no me fío de las promesas verbales. Necesito hechos. Se quedó en silencio. Luego preguntó, con la voz más baja. ¿De verdad quieres romper con todo? Miré al patio, donde mi padre regaba las plantas, su figura delgada pero firme. Miré a la cocina, donde mi madre preparaba el arroz. Dije lentamente, quiero que se me respete. Si este matrimonio no me da eso, romper, o no es solo cuestión de tiempo. No dijo nada más. La llamada terminó en silencio. 2 días después, volví a Madrid para los trámites en el juzgado. Sofía me acompañó. Antes de irme, mi madre me metió algo de dinero en la mano, envuelto en un pañuelo. No tengo mucho, hija, pero cógelo por si acaso. Negué con la cabeza, pero ella me agarró la mano con fuerza. Cógelo. No dejes que te veas en una situación de debilidad. No me negué más. Supe que en ese momento aceptar no era depender, sino aceptar el amor. La presentación de la demanda fue más rápida de lo que pensaba. La sala de atención al ciudadano, con su luz fluorescente y sus sillas de plástico en fila. Me senté allí, con la carpeta en la mano, esperando a que me llamaran. Cuando el funcionario me preguntó, ¿confirma su solicitud de divorcio? Respondí sin dudar. Sí, la confirmo. Mi voz sonó clara, sin temblar. Al salir del juzgado, Sofía me dio una palmada en la espalda. Primer paso completado. Suspiré. El cielo ese día estaba gris, pero no se sentía pesado. Me sentí como si estuviera de pie en medio del viento, ya no encerrada entre 4 paredes invisibles. Por la tarde volví al apartamento de Sofía. Sobre la mesa había un sobre. ¿Qué es?, pregunté. Lo ha traído Marcos, respondió Sofía. Lo trajo esta mañana. Lo abrí. Dentro había una nota escrita a mano. La letra de Marcos seguía siendo la misma, ordenada pero un poco rígida. Elena, siento haberte hecho pasar por esto. He hablado con mamá. Dice que si vuelves, lo damos todo por olvidado. Espero que lo reconsideres. Ni una palabra sobre el dinero, ni una palabra sobre los límites de los que yo había hablado. Doblé la nota y la guardé en el sobre. ¿Y bien?, preguntó Sofía. Sigue igual, respondí. Sigue pensando que todo es un asunto de familia que se puede olvidar sin más. Sofía asintió. Entonces, ya tienes tu respuesta. Esa noche, me costó dormir. Pensé en los primeros tiempos con Marcos. Entonces era tierno, callado, siempre cedía. Creí que si yo era lo suficientemente hábil y paciente, todo iría bien. Pero me equivoqué. Hay cosas que, cuanto más aguantas, más las dan por sentadas. Una semana después, mi suegra vino a buscarme. Estaba en la puerta del apartamento de Sofía, bien vestida, con el pelo recogido en un moño. Al verla, no me sorprendí, pero el corazón se me encogió. Sofía estaba dentro, mirándome, esperando mi decisión. Asentí y abrí la puerta. Pase y tome algo, suegra, le dije. Se sentó en una silla, con la espalda recta, mirando la pequeña habitación. ¿Vives aquí? Sí, carraspeó. He venido a hablar claro. La otra vez estaba muy alterada. Me senté frente a ella, con las manos en el regazo. La escucho. No niego que te hablé con dureza, continuó. Pero lo hice por la familia. La miré sin responder. Isabel es tu cuñada, añadió. Si puedes ayudarla, deberías hacerlo. Sonreí muy levemente. Suegra, ya se lo dije. No voy a ayudarla con mi dinero, y no voy a volver si todo sigue igual. Frunció el ceño. ¿De verdad piensas llevar esto hasta el final? Solo me estoy protegiendo. Me miró durante mucho tiempo. Su mirada ya no era tan afilada como el otro día, pero tampoco era suave. Entonces, ¿qué piensas hacer? Ya he presentado la demanda, le dije. No necesitas seguir insistiendo. Se quedó de piedra. Un momento después, se levantó. Muy bien, tú ganas. Salió sin mirar atrás. La puerta se cerró. Me quedé quieta, con el corazón acelerado pero la mente muy clara. Sabía que a partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. Sofía salió y me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien?, asentí. Sí. Al menos ya no me engaño a mí misma. En el balcón, empezó a llover. Me quedé allí, dejando que la lluvia me mojara las manos, sintiendo el frío. Sabía que los días siguientes traerían más tormentas. La mediación, las discusiones, quizás más dolor,
pero también sabía que no volvería a ser la mujer que agachaba la cabeza. Les escribí a mis padres. Estoy bien. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Mi madre respondió al instante. Confiamos en ti. ¿Solo esas 3 palabras? Y sentí que tenía fuerzas para seguir adelante. Después de la visita de mi suegra, que se fue en silencio, viví un largo periodo de calma. No más llamadas insistentes, no más mensajes de presión, ni tampoco una disculpa sincera. Ese silencio no era agradable, pero era necesario, como cuando te sacas una espina y tienes que dejar la herida abierta un tiempo para que sane. Volví al trabajo después de casi 2 semanas de permiso. La oficina era la misma, mi escritorio era el mismo, solo yo era diferente. Los compañeros me preguntaron qué tal, sonreí y respondí con brevedad. No quería contar mucho, no por vergüenza, sino porque ya no sentía la necesidad de explicar mi vida a los demás. Al mediodía, Sofía me escribió. Por la tarde te llegará la citación para la mediación. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Mediación. Una palabra que sonaba amable, pero sabía que sería un enfrentamiento real, sin evasivas, sin hablar por teléfono o a través de terceros. Seríamos Marcos, yo y todo lo que nunca se había dicho a la cara. Por la noche volví al apartamento de Sofía y ordené de nuevo los documentos. Cada papel en su sitio. El certificado de matrimonio, los extractos bancarios, el contrato de compraventa del piso, los préstamos. Vi el nombre de Marcos en la escritura del piso. Solo figuraba él. En su día no le di importancia. Confiaba. Creía que entre marido y mujer no hacían falta esas distinciones. Ahora, al pensarlo, no me arrepentía. Solo me daba cuenta de lo ingenua que había sido. ¿Estás nerviosa por mañana?, preguntó Sofía mientras me servía agua. Un poco, respondí con sinceridad, pero no tengo miedo. Sofía sonrió. Con eso basta. A la mañana siguiente, llegué al juzgado antes de la hora. El pasillo era largo, con sillas de plástico en fila. Me senté, con las manos en el regazo, respirando hondo. Marcos llegó después, acompañado de su madre. Al verla, asentí levemente a modo de saludo. Ella no respondió, solo giró la cara. Marcos me miró, con una expresión cansada, a la vez familiar y distante. Nos llamaron a la sala de mediación, una habitación no muy grande, con una larga mesa de madera y sillas enfrentadas. El mediador dijo unas palabras protocolarias y se dirigió a mí. ¿Mantiene su solicitud de divorcio? Sí, la mantengo. Mi voz sonó clara. No miré a Marcos al decirlo. El mediador se volvió hacia él. ¿Tiene usted algo que decir? Marcos carraspeó. No quiero divorciarme. Su madre intervino de inmediato, alzando la voz. Nuestra familia no está de acuerdo. Las discusiones de pareja son normales. Mi nuera es demasiado impulsiva. Me mantuve erguida, sin interrumpir. Esperé a que me preguntaran. Señora Elena, dijo el mediador. ¿Puede explicar el motivo del conflicto? Asentí. El conflicto viene de lejos. No se me ha respetado en mi matrimonio. Se han entrometido en mis asuntos económicos, me han presionado y amenazado con el divorcio, si no hacía lo que la familia de mi marido quería. Mi suegra golpeó la mesa. Eso es mentira. Estás calumniándome. Yo solo te aconsejé. Me volví hacia ella, mirándola directamente por primera vez, con voz tranquila. Decirme que si no daba el dinero, nos divorciábamos. No es un consejo. La sala quedó en silencio unos segundos. Marcos bajó la cabeza. El mediador tomó notas y continuó. Señor Marcos, ¿tiene algo que añadir? Marcos dudó. En ese momento, la familia tuvo palabras desafortunadas. Pero ya le dije a mi madre que no insistiríamos. Sonreí levemente. Lo dijiste después de que me fuera de casa. Nunca lo dijiste mientras yo estaba allí. Marcos guardó silencio. Ese silencio, en la sala de mediación, ya no era una opción segura, sino la prueba de su evasión. El mediador suspiró y dijo, con tono neutro, la mediación solo funciona si hay buena voluntad por ambas partes. Señora Elena, si el señor Marcos se compromete a cambiar, ¿lo consideraría? Pensé unos segundos y respondí, si es solo un compromiso de palabra, no. Ya he dado demasiadas oportunidades. Mi suegra se volvió hacia Marcos, con voz áspera. Di algo, hijo. Marcos me miró, con una evidente confusión en sus ojos. Elena, te pido que me des más tiempo. Lo miré durante mucho tiempo. En ese instante, volví a ver al hombre del que me había enamorado, pero también vi claramente al hombre que no había sido lo suficientemente fuerte para proteger a su mujer. Te he dado 7 años, le dije. Si te doy más tiempo, volveré a ser yo la que espere, y ya no quiero. La mediación terminó sin acuerdo.
El mediador nos informó de que el caso pasaría a juicio. Al levantarme, las piernas me temblaron un poco, pero caminé con paso firme. Al salir de la sala, mi suegra agarró a Marcos del brazo y le dijo algo rápidamente. No lo oí, ni necesitaba oírlo. Sofía me esperaba en el pasillo. Al verme salir, preguntó en voz baja, ¿estás bien? Asentí. Ya está. Salimos del juzgado. Fuera, el sol pegaba fuerte. Me di cuenta entonces de que tenía la espalda empapada en sudor, pero era el sudor del enfrentamiento, no del miedo. Por la noche, Marcos me llamó. Contesté. ¿De verdad no vas a volver? Preguntó con voz cansada. Ya sabes la respuesta. Tengo miedo de perderte. Cerré los ojos. Esas palabras llegaban demasiado tarde. No tuviste miedo cuando lloraba sola, le dije. Solo tienes miedo ahora que me voy. No respondió. Marcos, continué con voz pausada. No te guardo rencor, pero no puedo seguir viviendo en un matrimonio en el que tengo que defenderme de mi propia familia política. Nos iremos a vivir solos, dijo apresuradamente. Alquilaremos un piso, nos independizaremos de mi madre. Guardé silencio. Era la primera vez que lo decía. Lo dices por mí, respondí. No porque entiendas el problema. ¿Qué más da? Preguntó. Da mucho, le dije. Si volviera todo se repetiría en cuanto surgiera otro problema. La llamada terminó. Dejé el teléfono. El corazón pesado, pero sin mentiras. Los días siguientes, mi suegra llamó a mis padres. Mi madre me lo contó, con tristeza pero sin reproches. Tu suegra dijo muchas cosas, pero yo solo le dije una. Mi hija no vive a costa de nadie. Trabaja y se mantiene a sí misma. Si en su casa no la respetan, que vuelva con sus padres. Al oír a mi madre, lloré. No de dolor, sino por saber que no estaba sola. Una tarde, Isabel me envió un mensaje, solo una línea. ¿De verdad te merece la pena hacer esto? Miré la pantalla, pensé un momento y respondí. Que merezca la pena o no depende de si te pones en mi lugar. Isabel no volvió a escribir. Empecé a buscar un piso de alquiler para mí. No podía quedarme en casa de Sofía para siempre. Necesitaba mi propio espacio, aunque fuera pequeño. Un estudio alquilado en un barrio más alejado del centro, pero luminoso y tranquilo. El día de la mudanza, solo llevé unas pocas cajas. De pie, en medio de la habitación vacía, sentí que mi alma también estaba vacía, pero era un vacío que podía llenarse con cosas nuevas. Esa noche, me senté en el suelo, apoyada en la pared, y miré las fotos antiguas en el móvil. La foto de la boda, las de los viajes, las fotos de familia. No las borré, solo apagué la pantalla. No negaba el pasado, pero tampoco lo llevaba conmigo. Le escribí a Sofía. Ya estoy instalada. Respondió al instante. Enhorabuena. Sonreí. Por primera vez, la palabra enhorabuena asociada a mi salida de un matrimonio no sonaba amarga. Fuera, la ciudad se iluminaba. De pie, junto a la ventana, mirando el tráfico, me sentí más en paz de lo que pensaba. Sabía que el juicio aún estaba por llegar, que habría disputas, y que los rumores también llegarían, pero también sabía que había superado lo más difícil, atreverme a ponerme de mi lado. El nuevo piso de alquiler olía a pintura vieja y a polvo de madera. Por la noche, al apagar la luz, el ruido de los coches de la calle se oía con claridad. No era un ruido molesto, sino uno que me recordaba que estaba viva en esta ciudad, ya no escondida en el caparazón de la familia de otra persona. Me tumbé de lado, mirando el techo, con la mano en el pecho, sintiendo cómo el pulso se calmaba. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por levantarme temprano para cocinar para nadie, no tenía que pensar si mi suegra estaría de buen humor, si mi cuñada necesitaría dinero, o si mi marido estaría molesto por algo. Al pensar en ello, las lágrimas volvieron a brotar. Pero eran lágrimas diferentes, ya no ahogadas. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me preparé un plato de fideos con un huevo. Comí sola, viendo el sol entrar por la pequeña ventana, sintiéndome más ligera. Al volver al trabajo me concentré, intentando no pensar en el juicio que se avecinaba, pero al mediodía, Sofía llamó. El abogado de la otra parte ya ha enviado la contestación a la demanda. Apreté el teléfono. ¿Qué dicen? No aceptan el divorcio. Marcos alega que todavía hay afecto y pide más tiempo para la mediación. Sonreí con amargura. Era de esperar. ¿Y tu suegra? Pregunté. Ha declarado por escrito que la nuera es una insolente y una egoísta, que ha destruido la familia por dinero. Guardé silencio. Esas palabras ya no me sorprendían. Eran exactamente las mismas que me había dicho a la cara. Solo que ahora estaban escritas en un papel con sello oficial. Por la tarde, al salir del trabajo, Marcos me esperaba en la puerta de la empresa. Estaba más delgado,
con ojeras. Me detuve, sin esquivarlo. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Solo quiero hablar, respondió con voz baja. Ya lo hemos hablado todo. No, dijo rápidamente. No lo he dicho todo. Miré a mi alrededor. Varios compañeros pasaban y nos miraban con curiosidad. Señalé la cafetería de enfrente. 5 minutos. Nos sentamos frente a frente. Marcos bajó la cabeza. No quiero divorciarme. Ya lo has dicho, respondí. Tú mismo. Lo dije en un momento de enfado, se defendió Marcos. Sabes que no lo pienso. No, dije. Sé que en ese momento lo decías en serio. Levantó la vista, con una mezcla de súplica e impotencia en sus ojos. Mi madre. Ella no está acostumbrada a que la contradigan. Que te fueras fue un shock para ella. Sonreí con tristeza. Hablas de tu madre. ¿Y qué hay de mí? Puedo mudarme, dijo. Alquilaremos un piso. Negué con la cabeza. Llegas demasiado tarde. Más vale tarde que nunca, insistió Marcos. Llegas tarde porque solo has pensado en esto al ver que me perdías, respondí, no porque entiendas lo que he tenido que aguantar. Se quedó en silencio. Marcos, continué con voz pausada. Si aquel día, cuando tu madre dijo que o daba el dinero, o nos divorciábamos, te hubieras levantado y hubieras dicho una sola frase. Ese es el dinero de mi mujer, nadie tiene derecho a obligarla. Hoy todo sería diferente. Lo siento, dijo en voz baja. Lo miré durante mucho tiempo y luego me levanté. Un lo siento no cambia el pasado. Salí de la cafetería. Marcos no me siguió. Al volver a mi piso, recibí una llamada de mi madre. Su voz era grave. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Tu padre me ha dicho que la familia de tu marido está poniendo las cosas muy difíciles. Lo sé. No tengas miedo, dijo mi madre. Nos tienes a nosotros. Al oír eso, rompí a llorar. Tenía más de 30 años. Y sin embargo, bastó con oír a mi madre decir, nos tienes a nosotros para que todas mis defensas se vinieran abajo. El fin de semana, volví al pueblo. Mi padre me esperaba a la entrada. Había envejecido mucho. De camino a casa, no preguntó mucho. Solo dijo, lo importante es que estás en casa. La cena de ese día fue muy sencilla. Mi madre me sirvió más pescado, diciendo, come más, estás muy delgada. Mi padre dejó los cubiertos y me miró. ¿Estás decidida? Sí. ¿No te arrepientes? Hasta ahora, no. Mi padre asintió, con voz pausada. Divorciarse no es un fracaso. Vivir equivocada y no atreverse a cambiarlo, eso sí es un fracaso. Miré a mi padre, y las lágrimas volvieron a caer. Por la noche, Isabel me llamó. Me sorprendió un poco, pero contesté. Elena, dijo Isabel con voz vacilante. Lo siento. ¿Sentir qué? Pregunté. Por lo que dije. No pensé mucho en ello. Guardé silencio unos segundos. No tienes que disculparte conmigo. Solo decías lo que habías oído. Pero vi que mamá se estaba pasando, dijo en voz baja. Cuando se lo dije, me regañó. Suspiré. Isabel, no te culpo, pero no voy a volver. Espero que lo entiendas. Isabel no dijo nada más, solo un sí. Al colgar, me sentí un poco más ligera, no por sentirme reivindicada, sino porque por fin, alguien de la familia de mi marido había dicho algo justo. La semana siguiente, llegó la citación oficial para el juicio. Leí cada línea con atención. La fecha no estaba lejos. Sofía me dijo que me preparara, porque la otra parte podría ponerse dura con el tema de los bienes. Tal como esperaba, Marcos solicitó la división de todos los bienes, incluida la bonificación que había recibido de la empresa. Alegó que eran ingresos obtenidos durante el matrimonio. No me sorprendió. Solo sentí dolor. No por el dinero, sino por ese cálculo tan frío. Se está alejando cada vez más por sí mismo, dijo Sofía. Sí, respondí. Pero también es bueno. Así no me queda nada que lamentar. Una tarde, mi suegra vino a mi piso de alquiler. Estaba en la puerta, con aspecto cansado pero con la misma mirada afilada. ¿Por qué has hecho esto?, preguntó directamente. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Me quedé en el umbral. Yo no he hecho nada, suegra. Solo me he ido. Has destrozado a mi familia, gruñó. Esta familia se destrozó en el momento en que dejaron de considerarme parte de ella, respondí. Eres una insolente, gritó. La miré, con calma. Suegra. Si ha venido a insultarme voy a tener que cerrar la puerta. Se quedó de piedra. Quizás no esperaba que me atreviera a responder así. ¿Crees que has ganado?, dijo. En el juicio no tienes las de ganar. Asentí. No necesito ganar, solo necesito ser libre. Se quedó un momento de pie y luego se dio la vuelta.
Su espalda parecía más encorvada de lo que recordaba. Esa noche, di muchas vueltas en la cama. Pensé en mi suegra, en los años que ella también fue nuera, en lo que tuvo que aguantar. No la odiaba, simplemente, ya no podía seguir sacrificándome para calmar su inseguridad. A medida que se acercaba el juicio, preparé mi ropa, los documentos. Al mirarme en el espejo vi a una mujer cansada pero ya no desorientada. Sabía hacia dónde iba. Le escribí a Sofía. Sea cual sea el resultado, no daré marcha atrás. Sofía respondió. Con eso es suficiente. Dejé el teléfono y apagué la luz. Fuera, los coches seguían pasando. Me susurré a mí misma. Vas a estar bien. La noche antes del juicio apenas dormí. El pequeño apartamento de alquiler estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Estaba tumbada boca arriba, con los ojos abiertos, mirando el techo. No sentía miedo, sino algo más extraño. Nervios. No nervios por miedo a perder, sino porque sabía que el día siguiente sería una frontera. Después de mañana, pasara lo que pasara, ya no estaría en el limbo. Me levanté muy temprano. Me preparé un café solo y lo bebí despacio. Elegí ropa sencilla, una camisa blanca, pantalones negros, zapatos planos, no para parecer débil, ni para demostrar que era fuerte. Simplemente quería ser yo misma. Sofía vino a recogerme. Me miró de arriba abajo y asintió. Bien. Solo esa palabra. Y me sentí más segura. En la puerta del juzgado, Marcos ya estaba allí con su madre. Ella llevaba ropa oscura, con el rostro tenso. Marcos, en cambio, parecía visiblemente agotado, con los hombros caídos. Al verlos juntos, recordé de repente todas las veces que me había quedado detrás de Marcos, en silencio, mientras él hablaba con su madre, diciéndome a mí misma que solo tenía que aguantar un poco más. Al pensar en ello, me pareció algo lejano, como la historia de otra persona. Entramos en la sala del juicio. El ambiente era solemne. El leve chirrido de las sillas, el susurro de los papeles al pasar las hojas. Me senté erguida, con las manos sobre la mesa. Cuando el juez preguntó mis datos personales, respondí con claridad, palabra por palabra. Cuando llegó el momento de exponer las peticiones, el abogado de Marcos se levantó. Habló del afecto conyugal, de que el conflicto no era tan grave, de la voluntad de reconciliación. Escuché sin reaccionar. Ya había oído esas palabras muchas veces, solo que hoy se decían con un tono más formal. Luego, llegó el tema de los bienes. El abogado de Marcos propuso dividir por la mitad todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluida la bonificación que yo había recibido de la empresa. Al oírlo, sentí una punzada en el corazón, no por el dinero, sino por esa frialdad legalizada. Cuando llegó mi turno, Sofía se levantó. Su voz era clara y contundente. Presentó mi contrato de trabajo, la carta de la bonificación, los extractos bancarios, demostrando que eran ingresos privativos, una recompensa por mi rendimiento personal, ingresada en una cuenta a mi nombre. Habló de cómo se me había presionado, amenazado con el divorcio si no entregaba el dinero. Cada frase que decía era como escuchar mi propia vida, pero esta vez, no me sentía sola. El juez se volvió hacia mí. Señora Elena, ¿tiene algo que añadir? Me levanté. En ese momento lo sentí muy claro. El corazón me latía con fuerza, pero la mente estaba despejada. Señoría, dije. No pido la división de los bienes comunes. Solo pido el divorcio y la protección de mis bienes privativos. He intentado muchas veces salvar mi matrimonio, pero no puedo seguir viviendo en una relación donde no se me respeta. Mi suegra se levantó de un salto. Miente. Se lo está inventando. En mi casa nunca la hemos presionado. El juez golpeó con el mazo, pidiendo orden. La miré. Esta vez, sin miedo. Solo sentí tristeza. Tristeza por esa mujer, tan acostumbrada a usar su poder de madre para controlar que ya no reconocía ningún límite. El juicio se suspendió para deliberar. Me senté. Tenía las manos heladas. Sofía me tocó la mano suavemente. Tranquila. El tiempo de espera no fue largo, pero fue suficiente para verlo todo en perspectiva. Miré a Marcos. Estaba sentado, con la cabeza gacha. Me pregunté si en ese momento se levantara y dijera: «Ese dinero es de mi mujer. ¿No lo reclamo?» ¿Me ablandaría? La respuesta llegó al instante. No. No porque fuera inflexible, sino porque todo había ido demasiado lejos. El tribunal volvió a entrar. El juez leyó la sentencia. Escuché cada palabra. Se acepta la solicitud de divorcio. No se acepta la solicitud de dividir la bonificación personal. Los demás bienes comunes se liquidarán según la ley, pero dado que el piso está a nombre de Marcos, y yo no había solicitado su división,
Se reconocía esa renuncia voluntaria. Cuando el sonido final del mazo resonó, me quedé sentada unos segundos, no porque no entendiera, sino porque necesitaba tiempo para asimilarlo. Estaba divorciada. Esas dos palabras no dolieron como había imaginado. Fue como quitarse una prenda demasiado ajustada. De repente, los hombros se sintieron más ligeros. Mi suegra se levantó de golpe, pálida. Me miró, con una mezcla de rabia y desconcierto. Marcos permaneció inmóvil. Me levanté, hice una reverencia al juez y me di la vuelta. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, volvería a ver lo que una vez amé, lo que una vez esperé, y no quería flaquear. Al salir del juzgado, el sol caía a plomo sobre las escaleras. Sofía suspiró aliviada. Ya está, asentí. Me temblaban un poco las piernas, pero el alma estaba ligera, tan ligera que sentí que podía respirar más hondo que nunca. Marcos me llamó. Me di la vuelta, a unos pasos de él. Elena, dijo con voz ronca. No pensé que llegaríamos a esto. Lo miré durante mucho tiempo y luego dije, sin rencor. Yo tampoco lo pensé, pero no me arrepiento. Te he perdido, dijo. Me perdiste el día que guardaste silencio, respondí. Bajó la cabeza. Mi suegra, detrás de él, no dijo nada. Me di la vuelta y me fui. Por la tarde, volví a mi piso de alquiler. Me senté en el suelo, apoyada en la pared. Por primera vez en meses, me permití llorar. Lloré, no de dolor, sino de liberación. Las lágrimas calientes corrieron por mis mejillas y luego se secaron. Me sequé la cara, me levanté y abrí la ventana. El viento trajo el olor a polvo y a sol de la ciudad. Esa noche llamé a mis padres. Ya está, dije. Mi madre guardó silencio un momento y luego preguntó. ¿Estás bien, hija? Estoy bien. Mi padre dijo, con voz grave. Vente a casa unos días. Sí. Colgué. Miré la pequeña habitación. Sabía que a partir de hoy, ya no era la mujer de nadie, pero seguía siendo la hija de mis padres, seguía siendo yo misma, y tenía toda una vida por delante para vivirla a mi manera. Le escribí a Sofía, gracias. Sofía respondió, lo has conseguido tú sola. Sonreí. Esa noche, dormí profundamente. Sin pesadillas, sin sobresaltos, solo un sueño tranquilo, algo que había perdido hacía mucho tiempo. Después del juicio, tal como había dicho mi padre, volví al pueblo. El autobús de la tarde parecía ir más lento de lo normal. O quizás era que mi alma, ahora diferente, hacía que el camino familiar pareciera más largo. Apoyé la cabeza en la ventanilla, viendo cómo los árboles de la carretera se quedaban atrás, sintiendo un vacío en el pecho, pero no un vacío de desolación. Era como una casa de la que se acaban de sacar los muebles viejos. Todavía hay polvo, desorden, pero está lista para ser reorganizada desde cero. Mi madre me esperaba en la puerta. Al verme bajar del autobús, no me preguntó nada, solo me tomó de la mano y me llevó adentro. Su mano, delgada y cálida, temblaba ligeramente. Comprendí que ella también había contenido su preocupación durante todos estos meses. Vamos a comer, dijo. Tu padre te espera. La cena de esa tarde no tuvo nada de especial. Un plato de sopa, carne guisada y un poco de ensalada. Pero comí con un apetito que no recordaba. Mi padre, sentado frente a mí, de vez en cuando me ponía un trozo de carne en el plato, sin decir mucho. Cuando dejé los cubiertos fue cuando preguntó, ¿ya se ha acabado todo, hija? Sí. ¿Nadie te ha puesto más problemas? No, papá. Él asintió lentamente. Pues ya está. Solo esas 3 palabras, y sentí como si me hubieran quitado una losa de encima. No necesitaba que nadie me elogiara, ni que me defendiera. Me bastaba con que mis padres me entendieran y confiaran en mí. Los días siguientes, me quedé en casa ayudando a mi madre en la cocina, saliendo al huerto con mi padre a quitar malas hierbas y regar las plantas. Cada mañana me despertaba temprano, respiraba el aire fresco, escuchaba el canto de los gallos, el ladrido de los perros. Esos sonidos, aparentemente insignificantes, me ayudaron a volver a la realidad, recordándome que la vida no giraba únicamente en torno a un matrimonio fallido. Los vecinos venían de visita, algunos preguntaban con sincera preocupación, otros con curiosidad, y algunos dejaban caer comentarios que eran mitad compasión, mitad juicio. Mi madre se limitaba a sonreír y decir escuetamente, «Son cosas suyas, ella sabe lo que hace». Mi padre guardaba silencio. El silencio de mi padre era un escudo. De pie, detrás de él, me sentí protegida, como cuando era niña. Una tarde Marcos llamó. Vi su nombre en la pantalla. Dudé unos segundos, pero contesté. ¿Has vuelto al pueblo?, preguntó. Sí. Quiero hablar contigo.
¿De qué? Guardó silencio un momento y luego dijo: Lo siento por todo. No respondí de inmediato. Oía el ruido de los coches donde él estaba, y también su leve suspiro. No estoy enfadada, dije, pero tampoco voy a volver. Lo sé, respondió Marcos, con voz triste. Solo quería que lo supieras. Me arrepiento. Cerré los ojos. Si esas palabras hubieran llegado antes, quizás todo habría sido diferente. Pero ahora solo eran una pieza tardía del rompecabezas. Cuídate, le dije. Voy a colgar. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. No sentí dolor, ni alivio, solo una sensación de calma, como cuando despides a alguien conocido de tu vida, sabiendo que a partir de ahora solo lo encontrarás en los recuerdos. Esa noche, Sofía me envió un mensaje. La otra parte no ha recurrido a la sentencia. Leí el mensaje y solté un largo suspiro. Entonces, de verdad había terminado. Sin más enredos legales, sin más esperas de documentos, todo se había cerrado de una forma más limpia de lo que había imaginado. Volví a Madrid después de una semana. El pequeño piso de alquiler seguía tranquilo, con el sol de la tarde iluminando las baldosas. Reorganicé mis cosas, colgué una cortina nueva, compré una pequeña maceta y la puse junto a la ventana. Esos pequeños actos me hicieron sentir que de verdad estaba empezando una nueva vida, ya no una vida provisional. Regresé a la empresa con una nueva actitud. Mi jefe me llamó para hablar de un nuevo proyecto. Me asignó más responsabilidades. Me miró directamente y preguntó: ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Él asintió. Si necesitas algo, dímelo. Solo eso. Y me sentí agradecida. No por recibir un trato especial, sino por ser tratada como una adulta que tiene el derecho a ser responsable de su propia vida. Un mediodía, Isabel me envió un mensaje. Esta vez era más largo. Elena, siento mucho todo lo que ha pasado. No me atrevo a decirle mucho a mi madre, pero sé que tú no tenías la culpa. Solo espero que te vaya bien. Lo leí varias veces y respondí: Gracias. Que a ti también te vaya bien. No nos escribimos más, pero supe que, al menos entre Isabel y yo, las cosas ya no eran tan tensas. Un fin de semana por la noche, sentada sola en mi habitación, volví a mirar mi cuenta bancaria. La bonificación seguía allí. Decidí usar una parte para ayudar a mis padres con algunas deudas, y el resto lo puse en una cuenta de ahorro. No para demostrar nada, sino para recordarme a mí misma que podía cuidar de mí, sin tener que cambiar mi dignidad por una falsa tranquilidad. Compré un cuaderno nuevo. En la primera página escribí: volver a empezar, sin adornos, sin grandes promesas, solo volver a empezar, día a día. Había noches en las que todavía soñaba con la antigua casa, con las cenas, con la voz de mi suegra llamándome, con Marcos hablando. Me despertaba con el corazón acelerado, pero luego me daba cuenta de que solo eran recuerdos buscando una salida. No los perseguía, ni los ahuyentaba. Simplemente, los dejaba pasar. Una vez me encontré con Marcos por casualidad en la calle. Iba con un amigo. Al verme, se detuvo y asintió a modo de saludo. Yo también asentí, sin decir nada. El momento fue breve, pero suficiente para darme cuenta de que de verdad lo había superado. Llamé a mi madre para decirle que estaba bien, que el trabajo iba bien. Mi madre sonrió. Con eso me quedo tranquila. Cuidaos mucho, papá y mamá. Sí, hija. Cuando tengas tiempo, vente. Colgué el teléfono. De pie, junto a la ventana, miré cómo la ciudad se iluminaba. El flujo de gente seguía siendo incesante, cada persona con su propia historia. Mi historia había pasado a un nuevo capítulo. No brillante, no ruidoso, pero un capítulo que yo tenía el derecho de escribir a mi manera. Sabía que por delante todavía había desafíos, prejuicios, soledad, momentos de debilidad, pero también sabía que ya tenía la fortaleza para enfrentarlos. Ya no tenía miedo de empezar de nuevo a mi edad, porque entendí que empezar de nuevo no es una pérdida, sino una forma de valentía. Cerré el cuaderno, apagué la luz y me acosté. Afuera, la ciudad seguía despierta, y yo, me permití descansar para, al día siguiente, despertarme y seguir viviendo. No como la esposa de alguien, sino como yo misma. Mi vida después del divorcio no fue tan ruidosa como la gente imagina. No hubo caídas dramáticas ni transformaciones espectaculares. Simplemente, los días pasaban lentamente, como cuando acabas de superar una tormenta, y, aunque todo está desordenado, el cielo ya no amenaza con truenos. Iba a trabajar, volvía a mi piso, cocinaba, limpiaba, leía, y me acostaba más temprano que antes. Todo era tan sencillo que a veces me sorprendía. Resulta que vivir sola no daba tanto miedo como había pensado. Ese mes, la empresa lanzó un nuevo proyecto,
y me nombraron jefa de equipo. La presión era mayor, pero me sentía mucho más concentrada. Ya no había llamadas de mi suegra a media mañana, ni mensajes insinuando que necesitaba dinero, ni la preocupación de qué cocinar para cenar que fuera del gusto de todos. Solo tenía que hacer bien mi trabajo, y lo hacía. Una tarde mi jefe me llamó a su despacho. Me miró y dijo directamente: «Sé que has pasado por una situación personal complicada, pero también veo que tu rendimiento no ha disminuido en absoluto». «Sí», respondí, sin dar más explicaciones. «Si estás preparada, me gustaría proponerte para un puesto de gerente de proyectos de nivel superior». Me quedé helada, no por ambición, sino porque no esperaba que, al soltar algo que me había consumido tanta energía, otras puertas se abrieran silenciosamente. «Necesito tiempo para pensarlo», dije. «De acuerdo», asintió él, «pero confío en ti». Esa noche llamé a Sofía. Al escucharlo se echó a reír. «¿Lo ves? La vida no te da la espalda. Solo que antes estabas atada por ti misma». Me reí con ella, pero por dentro sabía que no era que la vida no me diera la espalda, sino que yo había dejado de esperar el permiso de otros para vivir bien. El fin de semana, volví al pueblo. Mi madre nada más verme preguntó: «¿Estás comiendo bien?» «Sí, mamá». «¿Duermes bien?» «Sí». Mi madre me miró y asintió. «Te veo con mejor cara». Mi padre, sentado a su lado bebiendo té, dijo lentamente: «Si allí te sientes muy cansada, vente. La casa siempre está abierta». Sonreí. Sí. Por la tarde, salí al huerto con mi padre. Me enseñó las nuevas hortalizas que había plantado y dijo: «Todo necesita su tiempo. Si te precipitas, no echa raíces». Supe que no solo hablaba de las plantas. Otra noche, mientras cocinaba, el teléfono sonó. Era el número de mi suegra. Lo miré durante mucho tiempo. Desde el juicio, no había vuelto a contactarme. Dudé unos segundos y contesté: «Hola». Elena, su voz sonaba más ronca que antes. «Quería hablar contigo». Guardé silencio, esperando a que continuara. «Sé que ya es tarde para decir nada», prosiguió. «Pero quería decirte una cosa». «Lo siento». La palabra «lo siento» de su boca me sorprendió. No sentí un alivio inmediato, ni una emoción desbordante. Solo una sensación de calma, como cuando oyes llover después de muchos días de sol. «No soy buena con las palabras amables», continuó. «Estoy acostumbrada a imponer. Creía que hacía lo mejor para la familia, pero no pensé en ti». Respiré hondo. «He oído que Marcos últimamente apenas habla», dijo. «Sé que llevé las cosas demasiado lejos». No respondí de inmediato. Pensé en los años que vivimos juntas, en las veces que callé, en las lágrimas que me tragué. Luego, dije muy despacio: «Ya no le guardo rencor, suegra, pero tampoco voy a volver. Espero que lo entienda». Ella guardó silencio un largo rato y luego dijo en voz baja: «Lo entiendo». La llamada terminó. Dejé el teléfono. Me temblaba un poco la mano, no de emoción, sino porque me di cuenta de que hay disculpas que no llegan para arreglar las cosas, sino para cerrarlas. Y con eso era suficiente. Unos días después, Marcos me envió un mensaje, solo una línea: «Mamá te ha llamado, ¿verdad?». Respondí: «Sí». Me alegro de que haya sido capaz de decirlo. No escribí más. No por frialdad, sino porque entre nosotros, todo había cumplido ya su función. El mes siguiente, acepté el ascenso. Sofía me llevó a celebrarlo. Sentadas en el restaurante, me miró y dijo: «¿Y ahora cómo te sientes?». Pensé un momento. No una felicidad explosiva, pero sí en paz. Sofía asintió. «La paz es lo más caro que hay». Esa noche, al volver a mi piso, ordené el armario. Tiré la ropa que llevaba mucho tiempo sin ponerme, cosas que me recordaban a una etapa pasada. Me quedé con lo que me hacía sentir cómoda, como si estuviera ordenándome a mí misma. Había momentos en los que todavía me sentía sola. Las noches de lluvia, los días que estaba enferma, esos instantes en los que miraba a mi alrededor y no tenía a nadie en quien apoyarme. Pero, a diferencia de antes, ya no veía la soledad como un fracaso. La veía como parte del viaje, como la oscuridad necesaria para apreciar la luz. Un día, recibí la invitación de boda de un conocido. Sostuve la tarjeta y sonreí. Ya no sentía envidia como antes. Entendí que la felicidad de cada persona tiene una forma diferente. No todo el mundo tiene que recorrer el camino del matrimonio para sentirse completo. Empecé un curso de gestión de proyectos. Por las noches, me sentaba a estudiar, a tomar notas, y me sentía ocupada de una forma positiva. Ya no tenía tanto tiempo para recordar o para culparme.
Una noche, abrí mi viejo cuaderno y releí la primera página. Volver a empezar. Añadí una línea más. Ya he recorrido un trecho. Solo eso. No necesitaba grandes promesas. Solo necesitaba saber que no estaba quieta. Afuera, el cielo empezaba a cambiar. De pie, junto a la ventana, vi las luces doradas de la calle. Pensé en el camino que tenía por delante. Quizás habría más desafíos. Quizás me sentiría cansada. Pero también sabía que había aprendido a mantenerme en pie por mí misma. Ya no era la mujer que vivía para complacer a los demás. Tampoco era la mujer fracasada por un matrimonio roto. Simplemente era yo, viviendo mi vida de forma lenta, pero real. Apagué la luz y me acosté. En la oscuridad ya no sentí miedo. Sentí una paz muy real, muy auténtica, suficiente para creer que iba en la dirección correcta. El ritmo de mi vida se aceleró después del ascenso, pero ya no era un caos. El trabajo me arrastró de una manera muy diferente a la de antes, no porque necesitara huir de algo, sino porque quería avanzar. Cada mañana me despertaba un poco antes. Me preparaba un café, veía cómo el sol se colaba por la estrecha ventana de mi piso y salía a trabajar. Ya no revisaba el teléfono constantemente, no esperaba ningún mensaje. Las cosas que antes me causaban ansiedad, ahora habían quedado atrás. A veces salía tarde de la oficina, quedándome sola para revisar los planes del proyecto. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado. De repente, recordé cómo antes, en días de lluvia como ese, volvía a casa a toda prisa por miedo a que mi suegra se molestara, a que Marcos tuviera hambre, a que la cena se enfriara. Al pensarlo, sonreí levemente. No una sonrisa de burla, sino de darme cuenta de lo lejos que había llegado. Sofía solía pasarse por mi piso los fines de semana. Cocinábamos juntas, hablábamos de todo. Un día, me miró y dijo: «Has cambiado mucho, de verdad». «¿En qué he cambiado?» «Ya no me preguntas si te has equivocado». Guardé silencio unos segundos y respondí, porque ya no necesito que nadie me lo confirme. Sofía asintió. Lo entendía. Un viernes por la tarde, recibí una llamada de mi padre. Su voz era grave y pausada. «Este fin de semana, ven a casa, hija. Es el aniversario de la muerte del abuelo». Sí. Volver al pueblo me devolvió a otro ritmo de vida. La casa era la misma. La palmera del patio era un poco más alta que la última vez. Mi madre, al verme, se alegró mucho y me preguntó 1000 cosas. Mi padre solo sonrió y dijo: «Si estás delgada, come más». La comida del aniversario fue sencilla, con toda la familia. Algunos me miraban con pena, otros preguntaban con disimulo, y algunos soltó directamente: «¿Así que te has divorciado?» No lo evité. «Sí», respondí, sin más explicaciones. No eran necesarias. Mi madre, sentada a mi lado, no dijo nada, solo me puso más comida en el plato. Ese gesto, para mí, valió más que cualquier defensa. Esa tarde fui a ponerle incienso al abuelo. El humo subió, con su olor familiar. De pie, en silencio, le susurré por dentro: «Estoy bien, abuelo». No sé si me oyó, pero me sentí más ligera. Por la noche, cuando todos dormían, mi madre llamó a mi puerta y me trajo un vaso de agua tibia. «¿Duermes?» «No, mamá». Se sentó en el borde de la cama, guardó silencio un momento y preguntó: «¿Estás triste?» Pensé un poco. A veces estoy triste, pero ya no sufro. Mi madre asintió, con los ojos algo enrojecidos. Solo me preocupaba que tuvieras que aguantarlo todo sola. «No estoy sola», le dije. «Os tengo a vosotros, tengo mi trabajo, a mis amigas, y me tengo a mí misma». Mi madre me cogió la mano, sin decir nada más. Su mano era cálida y firme, como cuando era pequeña. Después del aniversario volví a Madrid. Una mañana, al entrar en la empresa, la recepcionista me dijo que alguien me buscaba. Me quedé helada al ver a Marcos en el vestíbulo. Estaba más delgado que antes, con la camisa holgada. Parecía incómodo. «¿Qué haces aquí?», pregunté con calma. «Solo quería darte esto», dijo, entregándome un sobre. Lo abrí. Era una copia de la transferencia de la pequeña parte de los bienes comunes que quedaban, tal como se había acordado en el juicio, pero Marcos lo había hecho voluntariamente antes de tiempo. «No tenías por qué darte tanta prisa», le dije. «Quería terminarlo cuanto antes», respondió Marcos, «para que ambos estemos más tranquilos». Asentí. «Gracias». Se quedó allí, como si quisiera decir algo más, pero al final no lo hizo. Solo dijo: «Te veo bien». «Sí». Se dio la vuelta y se fue. Lo seguí con la mirada, sin sentir ya nostalgia. Solo un punto y final silencioso, a un camino que se había cerrado. Esa tarde mi suegra me llamó inesperadamente. Dudé unos segundos, pero contesté: «Elena,
Su voz ya no era tan áspera como antes. Quería saber cómo estabas. Bien, suegra. ¿Y usted? Estoy bien. Ella guardó silencio un momento y luego dijo: sé que ya no tengo derecho a decir nada, pero espero que te vaya bien en la vida. Respiré hondo. Gracias, suegra. La llamada terminó rápido. No me sentí agobiada. Los viejos rencores parecían haberse desvanecido por sí solos. Mi trabajo progresaba bien. El proyecto entró en una fase crucial. Estaba ocupada pero no agotada. Aprendí a organizar mi tiempo, a decir que no cuando era necesario. A veces, por las noches, salía a caminar sola, escuchando música, pensando en mis cosas. Ya no temía los vacíos en mi mente. Aprendí a estar sola sin sentirme incompleta. Una vez me encontré con Isabel en el supermercado. Al verme, dudó un poco, y luego se acercó. Hola, Elena. Hola. Últimamente estoy mejor, dijo Isabel. También me he ido a vivir sola. Me alegro, respondí. Isabel se mordió el labio. Antes era muy infantil. La miré y vi a una chica que había perdido parte de su arrogancia. Todos lo somos a veces. Le dije. Nos despedimos, cada una por su lado. No le di más vueltas. Ese mes, decidí mudarme a un apartamento más pequeño, pero más luminoso. El día de la mudanza, Sofía vino a ayudarme. Reímos y hablamos mientras limpiábamos y colgábamos las cortinas. Cuando terminamos, de pie en medio de la nueva habitación, sentí que mi alma se expandía. ¿Cuándo inauguramos?, preguntó Sofía. Cuando me asienté un poco, sonreí. La primera noche en la casa nueva, abrí la ventana y dejé que entrara el aire. Pensé en el viaje que había hecho, no para lamentarme, sino para recordar. Había sido débil, sumisa, había tenido miedo, pero también me había atrevido a dar el paso, a soltar, a enfrentarme. Saqué mi cuaderno y escribí otra línea después de: ya he recorrido un trecho. Estoy viviendo. Nada más. Solo eso. El teléfono vibró. Un mensaje de mi padre. Si tienes tiempo el fin de semana, vente a comer. Sonreí y respondí: sí. Afuera, la ciudad seguía ruidosa, pero dentro de mí había una calma sólida. Sabía que el camino por delante aún era largo. Quizás volvería a enamorarme, o quizás no, pero fuera como fuera, no volvería a traicionarme a mí misma. Apagué la luz y me acosté. En la oscuridad, ya no sentí un vacío. Me sentí en el lugar correcto, en el momento correcto. Y eso, para mí, ya era una forma de felicidad. Mi vida entró en una nueva fase, sin grandes sobresaltos ni dramas, pero que me hizo reflexionar más que nunca. Quizás porque, cuando ya no tienes que defenderte, empiezan a surgir las preguntas más profundas. Ya no me preguntaba cómo sobrevivir, sino cómo quería vivir. Una mañana de finales de otoño, me desperté muy temprano. La ciudad estaba cubierta de niebla, el balcón olía a humedad fría. Me preparé un café y, apoyada en la ventana, mirando la calle aún vacía, pensé de repente en mis 30 y tantos años. Antes, a esta edad, pensaba que debía tener una familia completa, un hogar en el sentido tradicional, un papel claro en la vida de otros. Ahora tenía un pequeño apartamento, un trabajo estable, unos padres sanos y una vida emocional que ya no estaba hecha jirones. Me pregunté si eso era suficiente. La respuesta llegó lentamente, pero llegó. En la empresa mi proyecto fue muy bien valorado. Mi jefe me llamó para hablar de los planes a largo plazo, de ampliar el equipo, e incluso me sugirió que considerara un puesto más alto el año que viene. Escuché, sin aceptar ni rechazar de inmediato. Entendí que ya no necesitaba perseguir logros para demostrar nada, pero tampoco quería empequeñecerme por miedo al cambio. Al mediodía comí sola en mi restaurante habitual. La dueña me preguntó: ¿hoy no vienes con tu amiga? No, hoy no. Te veo muy cambiada, dijo. Pareces más ligera. Sonreí. Hay gente que, viéndote solo unas pocas veces, nota cambios que a veces los más cercanos pasan por alto. Esa tarde, recibí una llamada de mi padre. Su voz sonaba algo diferente. ¿Este fin de semana? ¿Puedes venir? ¿Pasa algo, papá? Guardó silencio unos segundos y luego dijo: tu madre tiene dolores de espalda últimamente. No es grave, pero quiero que vengas. El corazón se me encogió un poco. Sí, voy ahora mismo. Pedí un día de permiso y volví al pueblo antes de lo previsto. Mi madre, al verme, sonrió, pero noté que su sonrisa era más frágil. Caminaba más despacio, con la espalda ligeramente encorvada. En la cena, me puso pescado en el plato y dijo: come, hija, estás muy delgada. La miré, sintiendo una mezcla de ternura y preocupación. De repente, me di cuenta de que, en los años que yo había estado preocupada por salvar mi matrimonio, mis padres habían envejecido silenciosamente. Por la noche, cuando ya dormían,
Me senté sola en el porche. El sonido de los grillos llenaba el aire. Pensé mucho en mis padres, en mí misma, en cómo había dedicado tanto tiempo a complacer a una familia que no me valoraba, mientras, sin darme cuenta, había descuidado a las personas que me querían incondicionalmente. A la mañana siguiente les dije, estoy pensando que quizás, en el futuro, me venga a vivir más cerca, o al menos organice las cosas para venir más a menudo. Mi madre me miró sorprendida. ¿Y tu trabajo? Puedo seguir haciéndolo, mamá. No quiero perderme el presente por estar siempre preocupada por el futuro. Mi padre asintió, con voz grave. Piénsalo bien, hija. No te retenemos. Pero tenerte cerca nos daría más tranquilidad. Esa frase me calmó el alma. Nadie me obligaba a sacrificarme. Nadie me imponía nada. Tenía la libertad de elegir, y eso mismo hacía que quisiera volver aún más. De vuelta en Madrid, pensé mucho en cómo equilibrar el trabajo y la familia. Hablé directamente con mi jefe sobre la posibilidad de trabajar de forma más flexible. Él, después de escucharme, no se opuso. Si puedes organizar tu trabajo y mantener la eficiencia, te apoyo. Me sorprendió, pero también entendí que cuando trabajas con tu verdadera capacidad, la gente te respeta más de lo que crees. Una noche, Sofía vino a verme. Cocinamos juntas, con música suave de fondo. Le conté lo de mis padres, mis pensamientos. Sofía, al terminar de escucharme, dijo, estás entrando en una nueva etapa. ¿Qué etapa? La de vivir por lo que de verdad importa. Asentí. Sabía que tenía razón. En esa misma época, me enteré de que mi suegra se había operado. Me llamó Marcos. Su voz sonaba cansada pero ligera. Mamá está bien. Te lo digo para que estés tranquila. Vale, respondí. Me alegro. Él guardó silencio un momento y luego dijo, me voy a casar. Me quedé un poco sorprendida, pero no sentí dolor. Solo una sensación extraña, como cuando te enteras de que un viejo conocido se ha mudado. Ni alegría, ni tristeza. Simplemente, un capítulo cerrado. Te deseo que seas feliz, le dije. Gracias, respondió Marcos. Y espero que tú también lo seas. Cuando la llamada terminó, me quedé sentada en silencio un buen rato. No comparé, no me pregunté. Y sí, entendí que cada persona tiene su propio camino. El mío ya no iba en paralelo al suyo, y eso no me hacía menos valiosa. Los días siguientes, dediqué más tiempo a mí misma de una forma diferente. Ya no para sanar, sino para construir. Organicé mis finanzas, hice un plan a largo plazo, pensé en comprar una pequeña casa en el futuro, no para atar a nadie, sino para tener un refugio sólido. Una noche, sentada con mi cuaderno, escribí muy despacio. La felicidad no es tener a todas las personas, sino no echarse en falta a uno mismo. Lo releí, cerré el cuaderno y lo dejé a un lado. Afuera, el viento soplaba más fuerte. Cerré la ventana y me preparé una taza de té caliente. Pensé en el resto de mi vida. Quizás volvería a enamorarme, o quizás elegiría estar sola más tiempo. Pero, fuera como fuera, no volvería a cambiar mi paz interior por un título. Esa noche, llamé a mi madre. Ella contestó, con su voz familiar. Hija. Sí, mamá, estoy bien, no te preocupes. Lo sé, le dije, pero quiero volver antes. Mi madre guardó silencio unos segundos y luego sonrió. Claro, hija. Vuelve cuando quieras. Colgué, sintiendo una calidez en el pecho. Sabía que no todo el mundo tiene la suerte de tener un lugar al que volver sin ser juzgado. Yo lo tenía, y lo valoraba. Me acosté y cerré los ojos. En mi mente ya no había fragmentos de recuerdos rotos, sino una imagen que se iba volviendo cada vez más nítida. Ya no temía al futuro. Simplemente, me sentía firmemente anclada en el presente. Regresé al pueblo una mañana cualquiera. Sin grandes despedidas, solo mis padres esperándome en el porche. Una pequeña maleta en el maletero del coche, con ropa, algunos libros, el portátil y pocos objetos personales. Al mirarla, sonreí. Resulta que 7 años de matrimonio cabían en tan poco espacio. Mi madre, apoyada en la puerta, me repetía una y otra vez. Cuando te instales, llámame, come bien, no trabajes demasiado. Sí, mamá, lo sé. Mi padre no dijo mucho. Solo me ayudó a subir una bolsa al coche y me dio una palmada en el hombro. Tenerte cerca de casa es lo único que queremos. Que vivas tranquila. Su frase me hizo un nudo en la garganta. Asentí, sin atreverme a hablar por miedo a que se me escaparan las lágrimas. Subí al coche. A través de la ventanilla, vi cómo la figura de mi madre se hacía más pequeña. Mi padre se quedó allí de pie hasta que el coche desapareció. Supe que, a partir de ese día, ya no era la nuera de otra familia. Era simplemente la hija de mis padres. Los primeros días en el pueblo, me costó acostumbrarme al ritmo lento, despertarme con el canto de los gallos,
la brisa de la tarde entre los árboles, cenar todos juntos y apagar la televisión temprano. Pero curiosamente, esa lentitud me ayudó a respirar mejor. Ya no tenía que preocuparme por la mirada de nadie, ni explicar por qué llegaba tarde, ni fingir alegría cuando por dentro estaba vacía. Mi trabajo continuó. Trabajaba a distancia y subía a Madrid de vez en cuando para reuniones. Mi jefe respetó mi decisión más de lo que esperaba. Una vez me dijo: «Yo no retengo a la gente por su ubicación, sino por el valor de su trabajo». Al oírlo me sentí aliviada. Me di cuenta de que, si eres competente y clara contigo misma, el mundo no es tan hostil como a veces parece. Una tarde, Sofía vino a visitarme. Nos sentamos en el porche a beber té, hablando de todo y de nada. Miró a su alrededor y sonrió. «Este sitio te sienta bien. Pareces otra, muy distinta a cuando vivías con Marcos». Yo también sonreí. No lo negué. Me notaba con el ceño menos fruncido, sin sobresaltos al oír el teléfono, sin preguntarme constantemente si estaba haciendo algo mal. «Sofía», le dije, «¿crees que soy egoísta?» «¿Egoísta por qué?» «Por dejar un matrimonio y elegir vivir para mí». Sofía me miró durante mucho tiempo y luego dijo lentamente: «Si no te eliges a ti misma, ¿para quién vas a vivir? ¿Para un hombre que no te protegió? ¿Para una familia que te veía como una cartera? Yo solo veo que, por fin, has aprendido a quererte». No dije nada más, pero esa frase se quedó conmigo mucho tiempo. Mi divorcio de Marcos finalizó a los pocos meses, sin ruido, sin juicios interminables. Recuperé la parte de los bienes que me correspondía, ni más, ni menos. Marcos no insistió. Quizás al final entendió que entre nosotros ya no quedaba nada que salvar. El día de la última vista, me encontré con mi ex-suegra. Me miró. Su expresión ya no era tan dura como antes, solo cansada. Dijo, con voz más baja de lo habitual: «Al fin y al cabo, fuiste mi nuera». Asentí con respeto. «Lo sé. Espero que se cuide». Solo eso. Sin reproches, sin explicaciones. Hay relaciones que terminan mejor en silencio. En cuanto a Marcos, supe después que le iba bien. Tenía una nueva familia, hijos. No seguí su vida, ni sentí curiosidad. Las cosas que le concernían las dejé donde pertenecían. En el pasado, sin odio, sin nostalgia. Simplemente, ya no formaban parte de mi presente. Un año después de divorciarme, ahorré lo suficiente para dar la entrada de un pequeño terreno cerca de la casa de mis padres. No era grande, pero suficiente para construir una casita con porche, un huerto para mi madre y un pequeño estanque para los peces de mi padre. Al sostener las escrituras, sentí que se me humedecían los ojos. Antes pensaba que la estabilidad era tener una casa con un marido. Ahora entendía que la estabilidad es cuando tu alma tiene un lugar donde asentarse. Mi madre, al enterarse, se alegró y se preocupó a partes iguales. «¿Estás segura, hija? ¿Y si te vuelves a casar?» Le cogí la mano y le dije suavemente: «Si me caso, será con alguien que entre en mi vida ya estable, no para que yo entre en la suya a sostenerla». Mi madre guardó silencio y luego asintió. Sabía que lo había entendido. A veces, paseando por el pueblo, los niños me saludaban y sentía una ternura espontánea. Ya no temía la etiqueta de mujer divorciada. No me definía por mi estado civil. Era yo, una mujer adulta, con un pasado, con cicatrices, pero también con un futuro y el poder de elegir. Una vez me encontré a Marcos en la boda de un conocido. Él asintió a modo de saludo. Yo sonreí y le devolví el gesto. Sin incomodidad, sin nervios. Sofía, que estaba a mi lado, susurró: «¿Lo ves? Cuando ya no tienes nada que demostrar, todo se vuelve más fácil». Asentí. Era verdad. Esa noche, al volver a casa, abrí mi viejo cuaderno. Releí mis propias palabras garabateadas en los días más desesperados. Había páginas manchadas de lágrimas, otras llenas de preguntas sin respuesta. Pasé a la última página, cogí un bolígrafo y añadí una línea más. Finalmente, ya no vivo para que me quieran, sino para ser digna de mí misma. Cerré el cuaderno y lo guardé en un cajón. Sabía que ya no necesitaba escribir sobre el dolor. Ya había cumplido su propósito en mi vida. Afuera, la luna estaba alta. Oí a mi madre llamarme para tomar un té de jengibre. Mi padre, viendo las noticias, me preguntó al verme: «¿Mucho trabajo hoy, hija?» «Normal, papá». Mi madre me puso la taza delante y dijo, como si fuera lo más natural del mundo: «Si estás cansada, descansa. En esta casa nunca te faltará un plato de comida». Sostuve la taza, sintiendo el calor extenderse por mis dedos y por todo mi ser. De repente comprendí que la felicidad no era tener a un hombre a mi lado, sino tener un lugar donde pudiera ser yo misma, sin esforzarme por ser nadie más. Me quedé allí sentada, entre mis padres,
en la vieja casa, escuchando el viento soplar en el jardín. En ese instante, sentí una paz inmensa, sin necesidad de promesas, sin un futuro pintado de colores brillantes, solo sabiendo que mañana, al despertar, seguiría siendo yo. Sin miedo, sin agachar la cabeza. Mi historia no terminó con una nueva boda, ni con venganza o satisfacción. Terminó con serenidad, con el aprendizaje de ponerme a mí misma en mi lugar, con la comprensión de que hay despedidas que no son una pérdida, sino una forma de volver a mí misma.